¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, llevándoles una reflexión bíblica. En esta oportunidad, permítanme compartir leer un pasaje que está en el libro de Jeremías capítulo 15. Vamos a leer los versículos 15 hasta el 21, que dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto se dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de la vid, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. He leído el capítulo 15 de Jeremías, versículo 15 al 21. El tema de esta hora es: conviértanse ellos a ti. La palabra convertir, que es una palabra que la vamos a encontrar varias veces en la Biblia, significa cambiar, transformar. Y yo creo que Dios desea que los hombres se conviertan a Él. Es la manera como Él puede empezar a obrar cambios en la vida de ellos y asimismo bendecirlos con las promesas que tiene preparadas. Jeremías vivía una terrible oposición. Sus enemigos lo acosaban y querían destruirlo. Él esperaba la ayuda de Dios, algo que al parecer no percibía, y pensaba que Dios estaba enojado con él. Versículo 15 dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías había entregado su vida a Dios, se había dedicado a servirle a Él, había dado toda su juventud y toda su edad adulta para servirlo a Él. Y estaba viviendo una situación complicada, estaba en una situación en que la nación o el imperio de Babilonia estaba a punto ya de tomar la última tribu que quedaba, que era Judá, y arrasar con ella. Y Dios le había dado un mensaje a Jeremías. El mensaje era que que la nación se rindiera, que no peleara contra Nabucodonosor. Y esto muchos judíos lo interpretaban como una traición. Pensaban que Jeremías estaba trabajando a favor de Babilonia y no a favor de ellos. Y se levantaron muchos enemigos en contra de él. Bueno, Jeremías tuvo que experimentar una serie de adversidades, ataques contra su persona, amenazas de muerte, pero él seguía fiel. Y él pensaba a veces que probablemente Dios como que lo dejó, lo abandonó, lo dejó a su merced, o estaba molesto con él. No me reproches en la prolongación de tu enojo, le dice. Jeremías era un personaje que aprendió a deleitarse en Dios, a pesar de las dificultades que vivía. Él no dejó de alimentarse de la palabra, algo muy importante que tiene que haber siempre en la vida del creyente, y que aun cuando puede pasar pruebas, dificultades, adversidades, situaciones complicadas y difíciles, el creyente no debe dejar de deleitarse, porque creo que es el único recurso que lo va a mantener con vida y firme y estable en la presencia de Dios. Verso 16, él dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Él aprendió a deleitarse, como digo, en la presencia de Dios. Esto es importante, creo yo, porque un creyente que empieza a perderle el gusto a su comunión con Dios, empieza a no mostrar interés,
va también a descuidar su vida devocional, va a empezar a dejar de leer la Biblia, va a dejar de orar, o va a hacer oraciones así medias frías, inconsistentes, sin ponerle calor ni fuerza. Va a ser simplemente un rezo, creo yo, una repetición de palabras y frases que caen pues en el aburrimiento, y necesita ese ingrediente que va a dinamizar su comunión con él. La palabra nos ayuda mucho en eso. Y Jeremías aprendió a deleitarse. Como él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está hablando en un sentido figurado, obviamente, ¿no? Está hablando en el sentido que él se alimentaba. Y la palabra, pues dice, me fue por gozo, por alegría. Yo creo que muchos creyentes, cuando pasamos pruebas, dificultades y empezamos a leer la Biblia, vamos a encontrar pasajes de la Biblia que nos van a dar aliento, ánimo, que hasta nos van a hacer derramar lágrimas por las circunstancias que podemos estar viviendo, pero a la vez por la esperanza que tenemos de un Dios que sabemos nos va a ayudar y que no nos va a dejar solos. Él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Como dije, se alimentaba con la palabra de Dios. Tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. La palabra de Dios renovaba su fe y alimentaba su esperanza. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Él buscaba a Dios en oración y lo buscaba continuamente. El cristiano que es cristiano de verdad, el cristiano que se ha convertido de verdad, que ha experimentado el toque de Dios en su vida, ese cristiano nunca va a dejar de invocar a Dios. Ese cristiano nunca va a dejar de buscar a Dios en oración. Ese cristiano va a sacrificar horas. Si es posible, se va a amanecer hasta vigilias para buscar a Dios. No es de esos cristianos que solamente van a un culto el día miércoles o cualquier día de semana que la iglesia establece, culto de oración, y está ahí media hora, una horita y después ya no ora hasta el próximo culto. No. Cuidado, no estamos hablando de eso, estamos hablando de tu vida personal con Dios, tu relación con Dios. Donde un culto de oración, que es un día miércoles o jueves o viernes, dependiendo de los horarios que tiene cada iglesia, escúchame bien, un culto de oración en la iglesia no se compara en nada con tus tiempos devocionales con Dios, donde tú hablas con Dios, donde tú invocas a Dios, donde tú clamas a Dios, donde tú abres tu corazón, donde no le vas a dedicar media hora o una hora, dependiendo de las circunstancias que tú puedes estar viviendo, te puedes pasar hasta horas en la presencia de Dios. Esto hacía Jeremías. Y él evitaba unirse también a personas que lo podían perjudicar en su vida espiritual. Él evitaba caer también en esa especie de orgullo espiritual. Y él sentía indignación, es decir, enojo, ira, enfado, vehemente contra una persona o contra sus actos viles. Él veía a la nación que estaba hundida en el pecado. Él veía a la nación, o a los pocos que quedaban de la nación, que estaban embarrados en el pecado. Él veía las cosas malas que hacían. Como dice el versículo 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Dos cosas importantes: él no se juntaba con gente mala, perversa, no andaba con corruptos, pero también no era un tipo que caía en el orgullo espiritual cuando dice acá, no me engreí a causa de tu profecía. Era un tipo sencillo, humilde, pero estaba indignado por lo que estaba viviendo, indignado porque veía a la nación que no le hacía caso cuando él predicaba, indignado también por la situación que él vivía, porque él estaba viviendo en carne propia la adversidad del pueblo. Entonces, Dios lo manda, pero lo manda pues lo manda a la jaula de los leones, lo querían devorar al pobre, pero Dios lo protegía. Claro, bueno, lo golpearon, lo metieron en una mazmorra húmeda, lo metieron también en una cisterna donde se hundió en el barro. Pobre hombre experimentó situaciones difíciles, crueles, pero Dios no permitió que lo mataran. ¿Sabes, querido amigo? La iglesia ha experimentado siglos de persecución.
Tú me dirás ahora si la iglesia dejó de ser perseguida. Sí, mira, en Occidente, en la parte donde vivimos nosotros, la iglesia no es perseguida. Quizás hay casos por ahí especiales, pero no es algo generalizado. Pero si vamos a los países donde existe la intolerancia religiosa, los países árabes, en China, en Corea del Norte, en Afganistán, en esos países donde el cristianismo no es aceptado y hay cristianos allí, estos sí están siendo perseguidos y literalmente muchos de ellos están muriendo por causa de su fe. Creo que ellos sí podrían identificarse con Jeremías, se podrían identificar con los cristianos del primer siglo, porque ellos están viviendo en carne propia lo que es una persecución, pastores que están siendo muertos, asesinados, porque ellos no quieren claudicar ni dejar a Cristo, a pesar que son amenazados, y muchos de ellos mueren por causa de Cristo. Yo a veces pienso que de repente Jeremías podía haber estado experimentando una especie de dolencia física o sentía una pesadumbre en su alma que era tan agobiante y sentía a Dios distante en todo esto. En el verso 18 dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Esto, claro, algunos pueden entenderlo como un dolor del alma, como un dolor espiritual, como una especie de quebrantamiento del corazón al ver a la nación hundida en el pecado, sin querer arrepentirse, tan endurecida como estaba. Pero también puede ser que haya tenido alguna dolencia en su cuerpo, alguna enfermedad que no sabemos. Pero él lo veía a Dios distante, como que Dios sabía lo que él estaba viviendo. No sé si esto es un estrés profundo, fuerte, que podría serlo también. Un estrés fuerte que está viviendo, pero que a la vez está teniendo ciertas consecuencias orgánicas. Porque tú sabes, y eso lo dicen los médicos, los científicos, que el estrés también puede abrir puertas al cáncer y a otras enfermedades. Y si bien es cierto, Jeremías estaba viviendo esta situación complicada, difícil, que lo quebrantaba, por otro lado, él también pensaba que Dios se había alejado de él, cuando dice aquí, a manera de interrogante en el versículo 18, ¿serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Serás para mí solamente como algo imaginario? ¿Existes o no existes? ¿O solamente vives en mi mente? O tal vez eres, como dicen muchos, la religión no es otra cosa sino que el opio de los pueblos. Sí, es probable que haya experimentado también alguna especie de dolencia física o una especie de dolencia fuerte en el alma, en el corazón. Pero como te dije, él sentía como que Dios estaba distante, ¿no? Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Mira, yo creo que cuando un creyente pasa momentos difíciles, adversidades, cosas muy dolorosas y profundas, esto podría llevarlo incluso a dudar de Dios, pregunto. El enemigo puede sembrarte esas cosas en la cabeza. Él puede llegar a meterte la idea de que, mira, ¿por qué estás creyendo en un Dios que no te ayuda? Dios simplemente existe en tu mente, es una fantasía. ¿Por qué sigues aferrado a Él? Mira lo que estás viviendo. Compárate con otros que están mejor que tú y no creen en Dios. A ellos les va bien. Hay gente que no cree en Dios, le va muy bien, triunfan, tienen éxito, y tú estás creyendo en Dios y mira cómo te está yendo. Mira estas cosas que te puede meter el diablo en la cabeza para hacerte dudar, para que tú dejes de creer en Dios, para que te alejes de Él. Y lamentablemente muchos, como decimos popularmente, muchos pisan el palito y le hacen caso al enemigo y se alejan de Dios. Pero hay quienes, como Jeremías, pueden tener sus luchas, sus batallas, pero siguen fuertes, siguen adelante, siguen firmes. Es probable que Dios haya visto, es algo que yo, estoy especulando, es probable que Dios haya visto algo inadecuado en él, en Jeremías. Es por eso que la divina respuesta no se hace esperar, pues Dios quería que Jeremías se convierta, que cambie de actitud para que pueda ser restaurado. Dios no quería que él se fuera al mundo o se convirtiera al mundo.
En el verso 19 dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, mira lo que dice Dios, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y mira lo que dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Está hablando de la nación que está perdida. Está hablando de la nación que, bueno, ellos están viviendo su vida a su manera, se divierten como quieren, al estilo del mundo. Y Jeremías veía eso, y él se veía en su lado, sufriendo, quebrantado, predicando la palabra que nadie le hace caso. Alguien dijo que Jeremías fue el peor evangelista de su momento, porque nadie le hizo caso, nadie se convirtió. 40 años predicando, quizá más, y ni un alma. Este hombre veía y decía, tal vez estoy hablando cosas que no existen. Tal vez yo mismo me estoy engañando con lo que estoy predicando. ¿Por qué mejor no me voy al mundo? ¿Por qué mejor no me voy como estas personas que no les interesa lo que está pasando y viven el momento? Mejor me voy al mundo. Mejor renuncio y dejo la Biblia, dejo de orar, dejo todo y me voy con todo el montón de gente que está haciendo lo que les gusta hacer y que me están tentando a hacer también. El Señor le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios le promete algo acá, mira lo que le dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Yo creo que Jeremías entendió esto. Una vez restaurado, mira, el Señor le promete lo que dice el versículo 20, y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Le está diciendo que Dios lo va a volver como un muro fortificado de bronce en el pueblo. Adquiriría fortaleza espiritual en ese pueblo donde Él está ministrando. No, Dios no le está diciendo abandona la tarea, vete corriendo, ándate lejos al desierto, escóndete. No, Dios le está diciendo que si Él se convierte, Dios lo va a poner como un muro, le va a dar fortaleza, un muro fortificado de bronce. Van a pelear de todas maneras contra ti, no significa que van a dejar de hacerlo. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, dice Dios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios promete ayudarlo a vencer a sus enemigos. Versículo 20 en la segunda parte dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Te das cuenta? Mira lo que Dios puede hacer contigo. Si tú sigues adelante firme y soportas la prueba, soportas la aflicción, soportas las adversidades, soportas toda esa vorágine que se te viene encima para hacer que tú claudiques de tu fe, para que tú dejes de creer en Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú perseveres. Tú tienes que ser fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Y el Señor le dice, versículo 20, en la sección que está más abajo, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Me gusta esa frase, esa promesa, es una promesa. Yo estoy contigo para guardarte y defenderte. Dios será, él está diciendo que Dios va a ser su escudo, que lo va a defender de toda oposición. Porque Dios lo estaba usando a él como un instrumento para que él siga predicando la palabra, siga anunciando. Mira, los que predican la palabra van a pasar pruebas, adversidades, complicaciones que la gente del mundo no le entiende. Solamente aquel que tiene a Dios lo comprende. El que no tiene a Dios no es problema, porque está bajo el dominio del diablo. Porque el diablo lo tiene bien sujetado, lo tiene aprisionado. Y el diablo, mientras que se divierta en el mundo y disfrute de las cosas del mundo, el diablo está tranquilo porque dice, este para mí no es ningún problema, porque este ya está perdido. Se deleita en las cosas carnales y no tiene interés de Dios. Eso es lo que yo quiero, dice el diablo. Yo quiero que este viva así, enceguecido, sin conocer a Dios, y que se siga alimentando del mundo y de la carne. No me interesa que se vaya al infierno, bueno, ese es problema de él, dice el diablo.
Pero el diablo sí tendría preocupación si es que ese hombre despierta y se da cuenta que está siendo engañado y que la verdad se encuentra en Dios. Ahí sí el diablo empieza a parar las antenas y va a empezar a ver que este tipo se está volviendo peligroso. Jeremías era un tipo peligroso para el diablo. Acá Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo que lo va a librar. Mira el versículo 21, que es el último versículo, dice: te libraré de la mano de los malos, te redimiré de la mano de los fuertes. Te libraré, dice acá, y te redimiré. Dos verbos que tienen connotación espiritual. Nosotros sabemos que en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El Señor nos da todo esto cuando nos convertimos de corazón a Él. Por así decirlo, yo pienso que Jeremías se convirtió a Cristo. Porque el Señor le está diciendo: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres. Y el Señor le dice: si tú te conviertes, yo te voy a librar y te voy a redimir. Y nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, ¿qué ha pasado con nosotros? Nos ha librado también, ¿de qué? De la esclavitud del pecado, y nos ha redimido Jesús con su sangre. Y ahora somos los redimidos, somos los hijos de Dios, estamos libres de la condenación eterna, tenemos como destino la vida eterna, el paraíso, tenemos los cielos nuevos y tierra nueva que Dios va a crear para todos aquellos que creen en Él. Apocalipsis 21 y 22 son los pasajes más hermosos que hay en la Biblia, porque es el escenario que Dios ha creado para todos aquellos que creemos en Él. Para todos los que han sido liberados y son redimidos por Cristo Jesús. Y Jeremías entendió el mensaje. Sí, tuvo su momento de duda, tuvo su momento en que estaba en una encrucijada, tuvo una situación en que parece que quería irse al mundo, pero no, él dijo no. Dios le habló, Dios le hizo entender. Y finalmente Jeremías accedió a seguir con Dios. Yo te pregunto, querido hermano, de repente tú también puedes tener tu momento de duda, de incertidumbre, de aflicción. Los vas a tener. ¿Acaso seguir a Cristo significa que vas a vivir en un valle hermoso, sin problemas, sin dificultad? Perdóname, si te han dicho eso, te han engañado. Aquel que te dijo que ven a Cristo y no vas a tener problemas, te está mintiendo, porque en Cristo Jesús vas a tener problemas. Aquel que te dijo que con Cristo se acabaron todas tus adversidades y vicisitudes, te está mintiendo, porque con Cristo de repente vas a tener más adversidades y más vicisitudes. La diferencia es que Dios va a estar contigo. Y como Él dice acá, Él te va a librar. Él te va a restaurar. Él te va a poner como un muro fortificado. Y tus enemigos pelearán contra ti, pero no te vencerán porque Dios está contigo. El diablo va a pelear contra ti, pero no te vencerá porque Dios es más fuerte que el diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, que dice, y huirá de vosotros. Y yo te pregunto, si el diablo va a huir de ti, entonces ¿qué personaje del mundo puede ser más peligroso que el diablo? ¿Qué hombre o mujer en el mundo puede ser más peligroso que el diablo? Ninguno. El único poderoso, todopoderoso, superior al diablo y a todas sus huestes, y superior a todos los perversos y malvados que hay en este mundo, es Cristo Jesús. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias te doy por este tiempo que me has dado para compartirte esta palabra, esta enseñanza. Yo espero que tú le abras tu corazón a Cristo y le digas a Cristo que Él sea el Señor de tu vida. Hazlo ahora. Este es el tiempo oportuno. Dios te bendiga.